aleluya, aleluya, al Señor, aleluya, 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 al Señor. En la cruz por mí te diste para darme libertad, de la tumba resurgiste y en tu trono ahora estás. Oh Jesús, te proclamamos, Señor, te proclamamos, Señor. Aleluya, 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 al Señor, aleluya, 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 al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor.
Mis hermanos y hermanas en el Señor, qué gozo, qué alegría poder compartir esta mañana la palabra de Dios con todos ustedes, especialmente los que nos están viendo y escuchando a través del internet, que en estos momentos pues se ha convertido en algo muy bueno porque podemos mantener el contacto y que ustedes puedan estar en comunicación, en comunión con nosotros, especialmente durante la misa del domingo. Y como saben, para los que nos están viendo, estas misas, la misa de ayer en inglés y en lenguaje de signos, la misa de la tarde del sábado, la misa anticipada del domingo, y esta misa que estamos celebrando en vivo ahora mismo, pero queda en nuestra página web, o sea que va a quedar durante el resto del día. Si hay personas que no hayan ido a misa hoy, pues pueden ver la transmisión más tarde a través de nuestra página del internet. Así que, como decíamos al principio, seguimos orando por todas sus intenciones y dándole gracias a Dios que podemos estar comunicados, porque recuerden que la iglesia nunca cierra, la iglesia siempre está abierta, porque la iglesia no es un edificio, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo vivo del Señor, y donde hay un cristiano, ahí está la iglesia presente. Así que le damos gracias a Dios por eso. Pensaba yo que todos en la vida hemos pasado por experiencias que eran inesperadas, que no estábamos esperando que ocurrieran. Eso es una experiencia muy común humanamente, que algo nos sorprende. Yo recuerdo cuando yo era chiquito, yo tenía como unos 10 años, mi hermano tenía unos 9 años y estábamos en la playa. De hecho, que puede que mi hermano nos esté mirando por el internet, así que saludos, hermano, si nos estás mirando. Pero me acuerdo de esa experiencia porque en un momento dado mi hermano menor desapareció, no lo encontrábamos en la playa, y yo creo que le he contado esta historia anteriormente a mi comunidad, pero lo que recuerdo más vivamente es a mi pobre madre, una madre que pierde un hijo de 9 años, eso es horrible obviamente, y mi madre corría para arriba y para abajo por la arena de la playa mirando hacia el mar, y mami decía, se lo tragó el mar, se lo ha tragado el mar. Y el dramatismo de ese momento, porque es algo, una experiencia que uno no sobrepone de esa experiencia, no se sobrepone. Y recuerdo que no sabíamos qué más hacer, pero en el momento que fuimos al sitio donde nos estábamos quedando, ahí estaba mi hermanito parado frente a la puerta, porque había tenido una indisposición del estómago y se había hecho caquita por todos sitios y estaba paradito frente a la puerta. Y no se me olvida la reacción de mi mamá, porque lo que ella pensaba era que lo había perdido, que se había ahogado en el mar, y de momento pues lo encuentra nuevamente vivo, y en ese momento no le importaba que tuviera todo su sitio, sino que lo abrazó, lo agarró, ¿verdad? Y pues recuperar al hijo que creía que había perdido. Y eso pues obviamente lo que ella esperaba es que algo hubiera pasado malo, porque era lo que parecía, pero no era imposible lo que ocurrió. El pobrecito estaba enfermo, trató de ir a donde estábamos para limpiarse y estaba parado frente a la puerta, o sea que era inesperado, pero no imposible lo que ocurrió, y gracias a Dios pues no tuvimos que sufrir la muerte de un hermano, de un hijo, de alguien de la familia, o sea que no nos pasó eso, sino que la posibilidad de que estuviera vivo era real, y por eso lo estábamos buscando y eventualmente lo encontramos. Pero cuando pensamos en los discípulos de Emaús y la experiencia de la resurrección, pensemos un poquito. El que un ser humano resucite no es que es solamente inesperado, porque sí es inesperado, nadie está pensando que un muerto va a resucitar, pero no es solo inesperado, sino que es imposible. Es algo imposible, no nos cabe en la mente, y pues es un poquito teológicamente, hay que tener un poquito de cuidado, porque no es que no sea imposible definitivamente. De hecho, que la Virgen María, la mamá de Jesús, también resucitó. La asunción de la Virgen es precisamente la celebración de su resurrección. O sea que no podemos decir que Jesús es el único resucitado, porque María también está resucitada, pero para nosotros, como decía la oración de entrada, estamos esperando la resurrección. La resurrección es algo en el futuro. Nadie en esta vida
va a ver a otra persona resucitar de entre los muertos. No quiere decir que una persona no puede ser revivida, ¿verdad? Hay gente que revive, que estaban muertos porque no estaban respirando, porque el corazón había parado y los reviven, pero eso no es la resurrección, porque esa persona se va a morir otra vez. La resurrección de los muertos es que después de la resurrección de los muertos ya no morimos más. Y eso para el ser humano es simplemente una esperanza para el futuro, algo que no hemos realizado, que solo Jesús y obviamente, como mencioné, la Virgen María lo han realizado, pero para todos los demás seres humanos es simplemente una promesa para el futuro, que no la vamos a ver aquí. No es solo una cosa que es sorprendente, que es inesperada, pero es imposible. Entonces, pongámonos ahora en los zapatos de los discípulos de Emaús. El poder ver a Jesús resucitado para ellos era un imposible, no era solo una cosa inesperada, sino que era imposible, no lo estaban ni pensando. Y entonces vemos este evento donde Jesús se les presenta. Y una cosa que es muy bonita de este pasaje de los discípulos de Emaús es que si se fijan, la palabra de Dios, el Evangelio nos dice claramente que estaban tristes, estaban acongojados, estaban en su momento más bajo, estaban en el momento en que pensaban que todo lo habían perdido, que todas las esperanzas que tenían. Nosotros esperábamos que este iba a ser el que iba a liberar a Israel, pero ahora ya pasan 3 días y no pasa nada. O sea que estaban en su momento más bajo, en su momento de más depresión, y ese es el momento en que Jesús los intercepta. Y entonces vemos un cambio radical. Tenemos que tratar de comprender la mentalidad de estos discípulos que estaban completamente acongojados, que ya pensaban que no había solución para nada, y piensen lo que tiene que haber representado el ver a Jesús resucitado, el que Jesús está con ellos, que Jesús comparte el pan con ellos, que desaparece, y ellos están convencidos que esto no ha sido solo una experiencia espiritual, que se sintieron como que estaban con Jesús. No, el evangelista es muy claro que lo vieron, lo palparon, lo escucharon, comieron con él. Eso es muy importante, de hecho, que cuando los apóstoles hablan, Pedro, que es uno de los principales autores de la palabra hoy, Pedro siempre dice, es que nosotros comimos y bebimos con él después de resucitado. Eso es muy importante, porque la resurrección para los judíos no era una experiencia espiritual, no era pensar que como se sentían bien Jesús debió haber estado vivo, no, comimos y bebimos con él. Eso es muy importante porque era una presencia real, estaba físicamente presente ante ellos. Y piensen en los discípulos de Emaús, deprimidos, torturados, como derrotados, y el cambio que tienen que haber sentido. En el momento en que ven a Jesús resucitado, ya todo es diferente, ya todo no es igual, ya hay una experiencia que ellos no tienen la más mínima duda de que ahora el Señor está presente con ellos. Así que es un cambio radical lo que ocurre en este momento. Y lo que me está a mí muy lindo es que en el momento más bajo, ahí es que se presenta Dios. Nosotros podemos aplicarlo a nuestra propia vida. En el momento en que estamos más necesitados, en el momento en que estamos más deprimidos, en el momento en que estamos más inseguros, en el momento en que nos pasa algo que no queremos que nos esté pasando, ahí es que Dios se cuela en nuestro camino. Y fíjense qué interesante, inclusive a través de la Sagrada Escritura, Jesús se le aparece primero a estos pobres hombres que van tristes en el camino. Aparentemente la secuencia de eventos, me parece a mí, es que se les aparece a los discípulos de Emaús, y en el momento en que estos discípulos regresan a Jerusalén, ese es el momento que Jesús se le aparece al resto que está reunido en el cenáculo. Están también acongojados, pero como que presta atención primero a estos pobres hombres que ya han salido del cenáculo tristes, como que derrotados, y ahora el Señor los intercepta, el Señor se aparece ante ellos. Así que esa es la manera que Dios actúa, la manera en el momento en que más necesitamos a Dios, ahí se presenta Dios en nuestras vidas. Típicamente nosotros dividimos la liturgia de la misa en la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Son los dos momentos. Estamos todavía celebrando la liturgia de la palabra. En unos momentos vamos a pasar al altar para la liturgia de la Eucaristía. Pero en realidad el pasaje de Emaús
como que le añade partes a la celebración eucarística. Si pensamos, no son solo 2 partes, en realidad hay como 4 partes para la celebración eucarística, porque el Señor nos reúne, nos congrega, así cantamos. El principio de la misa es la congregación, nos congregamos. Entonces Jesús camina con los discípulos de Emaús, los congrega, los hace conversar, intercepta su caminar. Después de eso se proclama la palabra. Jesús le proclama la palabra, les dice todo lo que se refiere a él desde Moisés y todos los profetas. Y vemos que en la misa se nos proclama la palabra a través de las lecturas, de la homilía, de la manera en que entendemos la palabra de Dios. Después Jesús rompe el pan, fracciona el pan con los discípulos de Emaús. Esa es la Eucaristía. Entonces esa es la tercera parte de la liturgia. Y finalmente Jesús los manda a que proclamen. Es interesante que cuando llegan a Emaús, ¿qué le dicen a Jesús los discípulos de Emaús? No te vayas, quédate con nosotros, si es tarde ya se va a hacer de noche, quedémonos tranquilos. Pero fíjense que una vez lo ven, una vez se les aparece, una vez desaparece, ¿qué es lo primero que hacen? Salen de regreso a Jerusalén. Ya han comido, ya es de noche, ya es peligroso, porque ellos mismos habían dicho, no te quedes fuera, es un peligro, ya está atardeciendo, quédate con nosotros. Pero ahora están dispuestos a salir de regreso 11 kilómetros. Yo calculo que 11 kilómetros se caminan como en 2 horas. Son 2 horas más de camino para regresar caminando a Jerusalén para poder dar la buena noticia. Así que en la misa el Señor nos congrega, el Señor nos proclama la palabra, el Señor parte el pan para nosotros y nos manda a poder hacer el trabajo que Él nos encomienda. Fíjense qué lindo que los discípulos de Emaús es como una pequeña reseña, es como una pequeña enseñanza de lo que es la misa, lo que es la Eucaristía. Siempre hacemos precisamente esos 4 movimientos y pues el Señor nos recuerda precisamente que este pasaje de Emaús es un pasaje eucarístico, es un pasaje que nos recuerda la presencia del Señor. El Señor desaparece y ¿qué les queda? El pan que Jesús había partido con ellos. Nosotros vemos ese pan en todas las misas que celebramos. Así que vamos a pedirle hoy al Señor que nos ayude a entenderlo mejor, a estar más conscientes de su presencia, a ver la belleza de la Eucaristía. Ojalá que con todo este tiempo tan raro y difícil aprendamos a que hay que tener más tiempo para el Señor, hay que estar más con Él, hay que venir más frecuentemente a misa, hay que recibir la comunión con más frecuencia, hay que estar en presencia de Él, en adoración con más intensidad. Ese es el recuerdo que tenemos que grabar y quedarnos con ese recuerdo al final de toda esta experiencia, y ojalá que no volvamos a nuestros caminos de falta de entusiasmo, de falta de querer estar con Dios, que podamos sentir ese llamado fuerte del Señor en este tiempo y darnos cuenta que como con los discípulos de Emaús, Jesús camina con nosotros, Jesús nos proclama su palabra, Jesús nos da su cuerpo y su sangre en la Eucaristía y nos manda a ser sus discípulos al resto del mundo. Amén. Y ahora nos ponemos de pie, hermanos y hermanas,